ha habido mucha controversia, luego oyen mucho cuando sale el tema de compartamos, pero y a mí siempre me gusta defenderlos, primero porque he tenido la suerte, como muchos de los que estamos aquí, de conocerlos. La semana pasada estuvimos con los Carlos, los dos Charles, que son famosos ya en la industria por la empresa que han hecho, por gente como Álvaro, y la verdad es que los critican mucho por el IPO, lo cual sí motivó que muchos estemos aquí. Nosotros lo traemos preparado desde antes, pero mucho nos ayudó a muchos a animarse. Pero además, nadie discute dónde está el millón de gentes. ¿Quién atendería ese millón de gentes que atienden ahorita? Nadie. Y lo siguen atendiendo, y si ustedes los conocen, son gente verdaderamente motivada por lo que hacen y apasionada por lo que hacen. Es impresionante. Entonces, nada más quería comentar eso, agradecerle a Álvaro y darle paso a Michael. Muchísimas gracias. Colegas y amigos, es un gran placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias, Mauricio, y en confianza por convocarlos y convocarnos a nosotros para estar con ustedes, para tener el espacio para intercambiar ideas y opiniones. Lo que quería hacer en esta tarde era hablar un poco sobre el origen de la crisis en que estamos inmersos hoy, para entender cuál va a ser el impacto de esa crisis sobre América Latina y sobre México. Y después ver, mirando las experiencias de otras industrias de microfinanzas enfrentadas a crisis, tratar de ver cómo se comporta este campo frente a estos shocks sistémicos. Y me gustaría compartir con ustedes la experiencia de Indonesia en el 97, Ecuador en el 98 y Bolivia en el 99, para luego ver qué lecciones podemos decantar de eso que puedan ser relevantes para el México de hoy, enfrentado a los años siguientes. Después de 15 años de crecimiento continuo en Estados Unidos, donde a pesar de desafíos como tener una balanza comercial increíblemente negativa y una política energética que básicamente se basa en pedir que Asia preste dinero a Estados Unidos para que lo puedan mandar a Arabia Saudita y al Medio Oriente. En esos 15 años donde se creó riqueza que parecía ser de fábula, la economía americana, el sistema financiero americano, parecía de que era absolutamente invulnerable. Tan invulnerable como ese barco Titanic que salió en su primer viaje como el barco que no se podía hundir. Y efectivamente, el Titanic, como sabemos todos nosotros, pegó en un iceberg. Y el iceberg para la economía de Estados Unidos fueron los subprime mortgages, esas hipotecas que se le otorgó a personas que o nunca debieron haber tenido las hipotecas o en términos tan favorables que la gente que tenía hipotecas totalmente sanas se endeudaron al punto en que esas hipotecas fueron mal sanas. Pero igual como en el Titanic, que pega en la punta de un iceberg, lo que había debajo del agua era mucho más grande. Y la crisis financiera de Estados Unidos creo que tiene dos enormes bloques de hielo. La primera es el sobreendeudamiento de los hogares de Estados Unidos. En 1980, el endeudamiento de los hogares en Estados Unidos era 50% del Producto Bruto Interno. Y en el espacio de 27 años llega a duplicarse para ser 100% del Producto Bruto Interno. Quiero dimensionar lo que significa eso. El Producto Bruto Interno de Estados Unidos es más o menos 13 trillones. Quiere decir que en esa época la deuda de las familias en Estados Unidos aumentó en 6.5 trillones.
Si consideramos que hay como 325 millones de habitantes en Estados Unidos, quiere decir que en ese espacio de 1980 al 2007, el aumento de préstamos sobre los hogares de Estados Unidos tuvo un promedio de $20.000 por cada hombre, mujer y niño de Estados Unidos. Y quiere decir que hoy el promedio de la deuda que enfrentan los hogares de Estados Unidos es, en promedio, $40.000 sobre cada hombre, mujer y niño de Estados Unidos. El segundo sobreendeudamiento masivo es en el sector financiero, que en 1980 representaba 21% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos y que se duplicó, es que creció en 5 veces para que en el 2007 fuera 116% del Producto Bruto Interno. Es decir, en ese espacio entre el 80 y el 2007, la deuda del sector financiero aumentó en 12,5 trillones, repartidos, obviamente, en un puñado de instituciones reducidos. Y eso quiere decir de que componentes importantes del sistema financiero de Estados Unidos, como la banca de inversión, en el espacio de estos años, pasa de ser una industria donde no había ningún riesgo, porque en 1980 lo que hacían los bancos de inversión eran ser intermediarios. Había gente que tenía dinero para colocar, había gente y empresas que necesitaban capital, la banca de inversión lo juntaba. Y en ese servicio lo que cobraba era los honorarios profesionales. En ese marco de negocio no hay riesgo. Para pasar a una situación en el 2007 donde los grandes nombres que han caído estaban operando a apalancamientos de 30-1 o más. Y quiero recordarles lo que significa operar con apalancamientos de 30-1. Hace unos años yo operaba en leverage buyouts en Estados Unidos, donde tomábamos mucha deuda para comprar compañías. Y una operación que podría ser típica era un apalancamiento de 4 o 5-1, y cuando éramos agresivos hacíamos operaciones de 8-1, 9-1. Pero operar apalancamientos de 30 o más a 1 quiere decir de que uno tiene 31 de activos con solo 1 de capital. Y haciendo un poco de aritmética, uno puede ver que solo 3% de pérdida en los activos elimina todo el capital de la institución. Y eso es lo que ha pasado. Y lo que es extraordinario es que Europa es similar. El endeudamiento de los hogares de Estados Unidos ha significado que, por ejemplo, el precio de las casas, que por mucho tiempo en Estados Unidos era más o menos 1.5 del ingreso anual de una familia, pasó a 3-1. Esa misma relación en Inglaterra es 6-1. Y lo que es muy nuevo de esta situación que estamos viviendo es que la crisis del 2008 representa el sobreendeudamiento del mundo de desarrollo. Y que hasta ahora todos estos problemas de sobreendeudamiento los teníamos nosotros de los mercados emergentes. Pero este Titanic que choca con estos icebergs da lugar a la tormenta perfecta. Hace un par de semanas escuché a Larry Summers. Larry Summers, un economista brillante, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos
ex presidente de la Universidad de Harvard, hoy profesor en el Harvard Business School y quizás mañana otra vez secretario del Tesoro de una administración nueva en la Casa Blanca, decía que estamos viviendo una situación de una vorágine de 5 ciclos viciosos operando en forma simultánea. La primera es un ciclo de liquidación, donde al verse una disminución del valor de los activos, las instituciones financieras que dieron crédito empiezan a apelar al colateral, que legalmente pueden exigir, pero que hasta ahora no exigían. Entonces, es los margin calls. Entonces, al empezar a demandar colateral, 5%, por ejemplo, que antes no tenían, fuerzan la venta de activos, porque de algún lado hay que sacarlo. Esa venta de activos baja los valores de los activos en los cuales la entidad que ha prestado dice, preciso más colateral. Entonces hace margin call de 5 a 10%, y así ese ciclo se repite. Hay un ciclo de desapalancamiento, el deleveraging, en que las instituciones financieras, bajo crisis, está operando 31, empiezan a recortar el crédito. Al recortar el crédito, hay que repagarlo, hay que vender activos, la venta de activos forzado baja el precio de activos, la institución financiera dice, yo preciso recortar más todavía, y así el ciclo se repite. Hay un ciclo de acelerador económico, donde la economía empieza a sentirse golpeada, que entonces las instituciones de crédito dicen tenemos que recortar el crédito, eso hace que la economía baje aún más y así se repite. Y hay un ciclo keynesiano, donde al bajar la economía, baja el empleo, al bajar el empleo, bajan los gastos, eso hace de que la economía baje de nuevo, eso hace que los gastos bajen de nuevo. Y después está el ciclo del pánico. Las instituciones financieras empiezan a tambalear, la gente se pone nerviosa, retira sus fondos. Al retirar sus fondos, debilitan las instituciones financieras, entonces la gente va todavía más a retirar fondos. Y esos 5 ciclos viciosos están operando simultáneamente. Y en realidad, esos ciclos los hemos vivido en América Latina. En América Latina, algunos de estos ciclos incluso representan las fórmulas ortodoxas del Fondo Monetario Internacional. Nosotros lo hemos vivido. La gran diferencia es que por primera vez no está en América Latina, no está en los mercados emergentes el sobreendeudamiento. Así que a diferencia de otras crisis en los mercados emergentes, hoy no tenemos un problema inmediato de solvencia. Pero sí vamos a tener que enfrentar el impacto que viene a través de la contracción de la actividad económica, la caída de la demanda global, con el cual vamos a enfrentar una situación donde va a haber contracción de la actividad económica conjuntamente con una contracción del fondeo y el crédito en el sistema. Y tenemos una recesión macroeconómica. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona la industria de microfinanzas ante la recesión macroeconómica? Y es ahí donde quiero compartir con ustedes la experiencia de Indonesia, Ecuador y Bolivia. Algunos de ustedes se acordarán bien de la crisis de Indonesia, donde un país que había tenido enorme flujo de capital, de repente, por la pérdida de confianza, por situaciones de entorno internacional desfavorables, de una situación dentro de Indonesia de sequía e incendios enormes, de corrupción, hubo un quiebre en la confianza y una salida de capital tremendo, que ocasionó una maxi devaluación. Ese fue la realidad que enfrentó uno de los grandes bancos de microfinanzas, el Banco Rakyat de Indonesia.
que es el banco más viejo de Indonesia, es uno de los bancos más grandes de Indonesia y que realmente es un ícono de microfinanzas. Irónicamente, muy poco conocido por el resto del mundo, pero es una de las instituciones que realmente mostró por primera vez el poder de las microfinanzas comerciales y alcance masivo. A diciembre del 97, este banco tenía activos totales de 16.7 billones y una cartera de préstamos de 12.6 billones, de los cuales tenía en préstamos de microfinanzas como 1.8 billones, pero que estaba captando en ahorros del mismo sector como 3.5 billones. Tiene 4 unidades principales: banca corporativa, banca comercial, un departamento de tesorería y banca de inversión y microfinanzas. En la crisis de Indonesia, la banca corporativa enfrenta un desastre total. La concentración en préstamos en dólares, con la maxi devaluación en términos de rupias, y obviamente las compañías tienen que ganar su ingreso en rupias, se cuadruplican. 2 de los préstamos de la cartera exceden el límite legal del banco. Y en esa enorme crisis de repago, la mayoría de los préstamos de la banca corporativa terminan siendo incobrables. La banca comercial, un poco mejor, pero 4 de 10 cuentas en la banca comercial terminan en mora. ¿Qué pasó con la cartera de microfinanzas? El repago de créditos rurales en esta tormenta feroz se mantuvo constante. El repago fue 97% durante todo este periodo. Y en la evolución del microcrédito, al principio de esta crisis, el número de préstamos se mantiene constante. Pero al transcurrir el tiempo, empieza a crecer en términos de rupias. Pero lo más interesante es la evolución de ahorros. En esa crisis tremenda hubo una enorme compulsión de ir hacia donde estaba seguro, el flight to quality. Y el flight to quality representaba la institución líder de microfinanzas. Las microfinanzas simbolizaban la seguridad en Indonesia. Y las cuentas de ahorros, mientras el resto del sector estaba perdiendo depósitos a granel, se duplican en el Banco Rakyat. Y esto es como se ve graficado. En número de cuentas, la línea gris son los instrumentos de crédito, que a través de la crisis se mantiene uniforme. Es decir, esa cartera en número de clientes no creció, pero no decreció. Y los instrumentos de crédito empiezan a subir. Y en rupias es todavía más dramático el hecho de que los ahorros, a medida que va creciendo, pasando el tiempo, empiezan a crecer en forma notoria. Y la cantidad de rupias que representan los créditos de microfinanzas, al pasar el tiempo, empiezan a crecer de nuevo. Y efectivamente, el sector de microfinanzas, a través de esta crisis, sale reforzado, a tal punto que el Banco Rakyat, al final de este periodo, lanza un IPO muy exitoso, donde pone 30% de las acciones a nivel público, y los documentos de ese IPO muestran de que el banco tiene un retorno sobre patrimonio de 38,5%. Pero esa rentabilidad se compone de la manera siguiente. A través de los años 90, es la unidad de microfinanzas que le da la utilidad al banco
y son las unidades comerciales convencionales que la pierden. Y ahí vemos que, por ejemplo, en el 93, las unidades de microfinanzas generaban 66 millones de ingreso neto, de rentabilidad, que se vuelven 57 a nivel consolidado porque las unidades comerciales convencionales perdían 10. Y eso se multiplicó en el 98 en la crisis, donde la unidad de microfinanzas nunca pierden dinero en todo este proceso, pero obviamente la parte convencional del banco deshace el banco. Y efectivamente el banco tuvo que ser recapitalizado por el Estado para que pudiera sobrevivir por las pérdidas de la banca convencional, mientras que la parte de microfinanzas siguió sano y después prosperó para luego ser el sustento del IPO del BRI. Pasemos a Ecuador. En marzo del 98, a raíz de profundas debilidades institucionales, un entorno muy difícil a nivel internacional, una crisis política, una rivalidad latente entre Quito y la costa, lleva a un crack bancario, donde en marzo el gobierno decreta una feria bancaria que durante varios días nadie puede retirar nada de los bancos, y donde las autoridades contratan auditores del exterior para poder tener la argumentación política de qué banco cerrar. 40% del sistema bancario del Ecuador se deshizo, 16 de 40 bancos, incluyendo al banco más grande del país, Banco del Pacífico. Y ahí la banca mostró una combinación de factores externos y un buen manejo interno, préstamos vinculados, toda una cantidad de cosas que hemos visto, desgraciadamente, más de una vez en América Latina. ¿Qué pasó con la banca de microfinanzas? Representada por el Banco Solidario del Ecuador. Banco Solidario tuvo dos crisis. La primera crisis fue si podía pasar el dictamen de solvencia. Y Banco Solidario es muy interesante porque es un banco que se creó para entrar en las microfinanzas. Pero como se creó con una cartera cero de microfinanzas y tenía que tener la capitalización para ser aprobado como banco, al principio, mientras creaba su cartera de microfinanzas, tenía que hacer banca convencional. Y cuando vino el análisis de los auditores externos, fue la fortaleza de la cartera de microfinanzas lo que convenció a los auditores externos de que el Banco Solidario era sano. Y efectivamente pasó esa prueba de solvencia. Y el análisis de los auditores externos fue correcto, porque durante la crisis, si bien la mora aumentó y venía en una mora de 3,5%, nunca llegó a ser más o menos 7,5%. La segunda crisis de Banco Solidario fue liquidez. El mercado de capital local obviamente estaba totalmente paralizado. Y en una situación donde el Ecuador estaba tan golpeado, pensar en poder atraer capital nuevo del exterior para la banca era imposible. Y en ese momento salieron dos accionistas de Banco Solidario, Acción y Profund, para liderar un aumento de capital del exterior. Y efectivamente logran hacerlo. Pero lo interesante es de que un esfuerzo similar para la banca convencional nunca hubiera tenido éxito. Fue el hecho de que pudieran salir y decir lo estamos haciendo para microfinanzas que pudo atraer dinero fresco. Y el dinero fresco vino de entidades
europeas y de Estados Unidos que estaban interesados en microfinanzas como respuesta a la pobreza en el Ecuador. Pero también en forma importante y muy interesante para nuestra discusión, microfinanzas sale fortalecido de esta crisis también. Y cuando Ecuador emerge de este huracán financiero, Banco Pichincha, el banco más importante del Ecuador, se mete en microfinanzas a través de Credife y hoy por hoy es un gran jugador de microfinanzas, no solo en Ecuador, pero empezando a ser también de la región. Y Banco Solidario, el socio mayoritario de Banco Solidario hoy es Unibanco, que es otro de los bancos muy exitosos del Ecuador. Pasemos a Bolivia. En Bolivia, al llegar al fin de la década del 98, en Bolivia se produce un par de cosas. Una es una crisis económica, una recesión económica, después de varios años de una década de crecimiento positivo. En parte impulsado por una contracción de la economía que es resultado de la guerra contra la coca y otros factores. Y al entrar en crisis la economía boliviana, la mora del sector bancario se dispara. Pero aquí vemos la evolución de la mora en la crisis de Bolivia, donde la línea azul claro representan los bancos convencionales y la línea azul oscuro representan las instituciones de microfinanzas. Y efectivamente, si bien se elevan el porcentaje de cartera vencida, los bancos siguen subiendo mientras se estabiliza en las microfinanzas. Y si miramos la evolución de la cartera en esta crisis, la línea azul oscuro son las instituciones de microfinanzas, la azul claro son las uniones de crédito y la gris son los bancos convencionales. Y a través de la crisis, mientras la banca convencional va perdiendo y achicándose, las instituciones de microfinanzas en Bolivia empiezan y mantienen su crecimiento a través de todo este periodo. Lo interesante de Bolivia es que este periodo también coincide con dos factores. Pero primero, algo con respecto a la rentabilidad y la productividad en el sector. Si miramos la rentabilidad sobre activos, si bien en el comienzo de la crisis se golpea tanto el sistema financiero total como los bancos y las instituciones de microfinanzas, vemos como al pasar el tiempo la rentabilidad vuelve. Pero si miramos los préstamos improductivos como un porcentaje del total de préstamos, el sector de microfinanzas en el diciembre de 2000 está menos golpeado que el sector financiero convencional, pero es un golpe, es decir, 8% versus 10%. Pero lo interesante es que al pasar el tiempo, la calidad de microfinanzas va aumentando rápidamente, mientras que el sector financiero convencional mejora, pero mucho menos. Y ahora a lo que les estaba diciendo con respecto a lo que estaba pasando en Bolivia. Porque en Bolivia había una crisis macroeconómica, pero también se estaba dando la inserción de una competencia intensa. Y eso me parece interesante porque yo creo que, en cierta forma, esto pasará en México también. Como mostraba Álvaro, la inserción de entidades nuevas en microfinanzas se está dando en estos momentos, se intensificó en los últimos años
y obviamente vamos a entrar en una situación de contracción económica. Pero lo interesante de Bolivia es que esa competencia atrajo algo que benefició enormemente a los sectores de bajos ingresos. Una reducción de la tasa de interés que no ha dejado de bajar desde el 98. Es decir, a través de la crisis está la crisis, pero la intensidad de la competencia hace de que la tasa de interés siga bajando. Y no, en este proceso no se ve el fin. Y hoy por hoy, alargando esta gráfica que termina en diciembre del 05, hoy en el 2007, la tasa de interés en Bolivia es 18%, la más baja de América Latina. Este periodo de competitividad también ha significado de que ha habido una enorme variedad de productos nuevos en la microfinanza de Bolivia. En el 97, Banco Sol básicamente tenía un solo producto, grupos solidarios. Era 95% grupos solidarios o 97% grupos solidarios y había algún que otro préstamo individual. Viene la competencia y hoy, en el 2006, no solo tiene grupos solidarios individual, pero tiene productos en créditos de vivienda, consumo, vehículos, pequeña empresa, olla de oro, que tiene nuevos productos de ahorro, tiene productos de remesas y pagos y ha introducido seguros tanto de vida como de salud. Y también es interesante de que a través de esta crisis la industria de microfinanzas sale fortalecido, porque a pesar de la disminución de tasas de interés constante que ha tenido Bolivia y que hoy está al 18%, el año pasado Banco Sol tuvo un retorno sobre patrimonio del 37,5%. Es decir, ha aprendido a bajar su estructura de costos más rápido que la bajada de precios. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto para México? Yo creo que en los próximos años microfinanzas en México se van a ver afectados por dos factores. Uno es la desaceleración del crecimiento económico nacional y el segundo es el fortalecimiento de la competencia. Y como decía Álvaro, yo creo firmemente también de que este proceso va a llevar al fortalecimiento de las instituciones más sólidas que van a consolidar su liderazgo a costa de los jugadores más débiles de la industria. Y creo también de que es muy probable de que al final de este proceso, de esta crisis, por más largo o corto que sea, la industria de microfinanzas en México va a salir fortalecida. Pero es importante entender por qué. Y uno de los factores a entender es el perfil de riesgo de microfinanzas, que es diferente al de la banca convencional. Y también importante en que salga fortalecida la industria va a ser lo que va a hacer el gobierno, el marco regulatorio y las iniciativas del Estado que, si son positivas, van a acelerar la evolución de la industria y que si son negativas, las van a alentecer. Con respecto al perfil de riesgo, creo que uno de los factores más importantes, mirando las crisis que les he relatado, es de que el segmento de las microfinanzas tienden a ser más adaptables a las crisis macroeconómicas que la banca convencional, porque el sector informal tiene mucho más juego de cintura, puede cambiar a una velocidad mucho más rápido que los clientes convencionales. Para citar un ejemplo gráfico, un cliente industrial que tiene montado plantas industriales, que tiene cientos de empleados, muy difícilmente puede cambiar de rubro.
un cliente microempresario, una mujer que está dedicado a vender ropa, por ejemplo, si cambia el entorno, muy rápidamente puede pasar a otros rubros. Un ejemplo que ha pasado en América Latina es la introducción de zapatos de la China muy baratos, que ha incidido en muchas partes de América Latina para que clientes microempresarios que fabricaban zapatos no pudieran competir con los zapatos de la China. Y muy rápidamente pasaron de ser zapateros que hacían zapatos a vendedores de zapatos chinos. Claro que hay otras implicancias de este proceso, pero lo que quiero resaltar es la habilidad y la capacidad de los clientes en las microempresas para reaccionar ante eventos negativos. Y efectivamente este segmento también está más desligado de los mercados globales que inciden mucho más en la economía formal. Quiero resaltar el segundo punto, de que un entorno difícil suele ser una oportunidad para los más fuertes de la industria. Y es por eso que yo creo que en los años que vienen de situación difícil en la economía mexicana, en las microfinanzas, va a ser mucho más importante las fortalezas de cada institución, manejo gerencial, cuadros profesionales de alta calidad, infraestructura, un sistema de informática que realmente pueda responder, fortaleza de la estructura de capital, reputación y marca. Esas cosas que uno podría decir son siempre fortalezas, en un ambiente de alto crecimiento, no son tan importantes como en una época de contracción. Y yo creo que es en este momento de crisis donde todas esas cosas realmente se van a notar frente a instituciones que no son tan fuertes en estos rubros. Entonces, lo que creo que va a pasar en México, en las microfinanzas en los años futuros, es que va a quedar un grupo de instituciones cuya distancia frente a los otros se va a abrir. Y yo creo que ahí empezamos a poder ver un núcleo de los compartamos, de los en confianza, que más y más van a ser la fuente de las innovaciones y van a acaparar más y más la porción de mercado en la atención a los sectores bajos ingresos. Y tercero, la metodología misma de las instituciones de microfinanzas que tienen éxito constituyen una parte integral de la gestión de riesgo. Es decir, cómo se desembolsa, cómo se aprueba y cómo se hace la recolecta del proceso de microfinanzas es en sí una manera de gestionar el riesgo en las microfinanzas. Por ejemplo, el contacto directo y continuo con el cliente, un contacto que a veces es semanal. Quiere decir de que el conocimiento del cliente es permanente. Una enorme diferencia a lo que acaba de pasar en Estados Unidos, donde la distancia de los instrumentos financieros se alarga tanto que hay personas que tienen en su balance préstamos a sectores de bajos ingresos y no podrían reconocer de ninguna manera si ven al cliente en la calle. También es importantísimo el hecho de que la alineación de lo que es de beneficio a la institución, es decir, el beneficio al oficial de crédito, el beneficio al cuerpo gerencial de la institución, está alineado perfectamente con el comportamiento de la cartera y el cliente de microfinanzas. Otro principio que fue violado en el caso de Estados Unidos.
Y aquí yo creo que es importante recalcar algo que, al pensar de toda esta crisis que se ha desatado en Estados Unidos y las diferencias con microfinanzas, he tenido ocasión de pensar en esto, y me parece de que si bien muchos de los créditos de microfinanzas, especialmente los que van para capital de trabajo, más que un préstamo un préstamo de 6 meses, es realmente una línea de crédito para un cliente que va aumentando. Y esa disciplina de que esa línea de crédito tenga que ser repagado cada 6 meses o 9 meses, juega un rol importantísimo en preservar la integridad del sistema y protege contra el riesgo. Porque el cliente, al tener que siempre pagar y llegar a cero, eso detiene la posibilidad de que quede totalmente sobreendeudado. Y creo que ese es algo bien importante, porque en microfinanzas a veces uno tiene la tentación, para bajar costos, de decir, ¿y por qué no lo hacemos para que sea igual a la tarjeta de crédito? Si siempre le vamos a estar pagando esto, en vez de tener que hacer todo ese procesamiento de que tiene que entrar y entonces tenemos que desplegar de nuevo, ¿por qué no hacemos como una línea de crédito, como una tarjeta? Y lo único que tiene que pagar es el interés. Y yo creo que ahí está la semilla de la próxima crisis en el sistema financiero de Estados Unidos, que es el problema con las tarjetas de crédito. Porque efectivamente el crédito al consumo en su comienzo ha sido enormemente productivo. Es decir, permitir, por ejemplo, a alguien del sector de bajos ingresos poder accesar a una cantidad de productos que nunca tenía, yo creo que tiene un impacto muy positivo. Pero esa línea creo que ha sido cruzado en Estados Unidos, donde hoy el acceso al crédito por parte de las familias de Estados Unidos, si bien hace 20 años, hace 30 años, fue un motor para la recuperación de la economía, hoy el crédito al consumidor es uno de los pesos que van a enlentecer el crecimiento, porque las familias americanas están sobreendeudadas. Y ese sobreendeudamiento se llegó a través de nunca tener que repagar el balance de la deuda. Así que uno decía, yo puedo apalancarme más porque al final lo único que estoy pagando es la tasa de interés. Entonces yo creo que la metodología que se usa en microfinanzas es parte integral de la gestión de riesgo. ¿Qué lecciones puede haber para el marco regulatorio? Yo creo que en las crisis macroeconómicas y el comportamiento de las microfinanzas que hemos visto en otros países, la solvencia de la institución es bien importante. Pero, como ya han comentado los dos Álvaro, la liquidez es importantísimo para preservar la calidad de la cartera de microfinanzas. Poder cumplir con el compromiso económico con el cliente es importantísimo. Y yo creo que una de las razones por la cual el repago es alto en microfinanzas es porque tiene absoluto sentido económico para el cliente repagar. Y si quebramos la posibilidad de ser parte de una cadena continua en el mejoramiento de los emprendimientos económicos de nuestros clientes, ahí creamos la razón para la cual no nos paguen. Entonces, tratar de preservar esa liquidez
creo que va a ser un rol bien importante para el sector público. Y en eso yo creo que hay dos cosas que me parecen importantes para transmitir al sector público. Uno es de que las crisis de microfinanzas de Indonesia, Bolivia y Ecuador recalcan la importancia de desarrollar fuentes de fondeo del mismo sector. Es decir, la movilización de ahorros, instrumentos de depósito locales es bien importante frente a poder enfrentar esa liquidez sin que desaparezcan los fondos en situaciones de crisis. La segunda es que creo que va a ser bien importante para los reguladores trabajar en forma creativa para posibilitar la entrada de capital fresco, que quizás en situaciones de crisis sea más fácil hacer que entren, no como acciones comunes, pero quizás usar instrumentos como deuda subordinada que los reguladores puedan considerar como cuasi capital. Entonces, poder trabajar en forma creativa con las instituciones de microfinanzas para que pueda entrar capital fresco, yo creo que va a ser importante para preservar la liquidez del sistema. Y también creo que el Estado tiene un rol muy importante asegurando la transparencia y la calidad e integridad de los estados financieros de las instituciones de microfinanzas. Porque creo que eso es también importante para asegurar de que el sistema no se sobreendeude a través de instituciones que están empeorando su balance, haciendo préstamos malos, pero teniendo mucho tiempo para empeorar el mercado para el resto. Y efectivamente eso es lo que pasó en Bolivia. En Bolivia, cuando los resultados de Bancosol atrajeron mucha gente de otros lados, uno de los jugadores que mencionó Álvaro Ramírez fueron las compañías de crédito al consumidor que vinieron de Chile, por ejemplo. Y me acuerdo de que en mi oficina, un día, hablé con Luis del Río, uno de los chilenos que tenía unas compañías de crédito al consumo, que me dijo, tuvimos 3 años de rentabilidad espectacular en Bolivia. Y después tuve que ir a la superintendencia de Bolivia para escribir un cheque de $103 millones. Efectivamente, el rol de la entidad reguladora de Bolivia en la crisis boliviana fue de enorme importancia. Y una de las cosas que hizo fue vigilar la solvencia de las instituciones para que las prácticas negativas del jugador chileno pudiera ser parado al exigirle el reforzamiento de capital que representaba el precio de sus malas prácticas. También creo que es importante, al reaccionar ante la crisis, de que los reguladores piensen en medidas que sean analíticas y que puedan responder a las condiciones particulares del estado de la cartera de una institución particular, y no medidas que traten a carteras buenas o a carteras malas del mismo modo, como por ejemplo, y como decía Álvaro Rodríguez, el problema de imponer topes máximos de tasa de interés. Y finalmente, jugar un rol activo para ser el guardián último de la solvencia de las instituciones y del sistema de microfinanzas en general, para que este periodo de crisis pueda resultar al final en un fortalecimiento del sector de microfinanzas en México, como lo ha sido en todos los otros países que hemos analizado. Muchas gracias.